Bueno, ya vamos a comenzar. El día de hoy vamos a empezar eh, una nueva parte de esto del Arduino y vamos a ver lo que es las entradas analógicas. Entonces, bueno, con esta palabra de analógico, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando, eh, bueno, algunos piensan que es algo del pasado, ¿no? Analógico. ¿Por qué? Porque todos los aparatos electrónicos eh, mayormente eran analógicos. Ahora todo es digital. No por eso lo que es analógico va a perder su importancia. Aún sigue utilizándoselo. Por ejemplo, a ver, ahí está. Un ejemplo bastante claro. Los celulares. Los celulares antes eran analógicos. Entonces transmitían por radiofrecuencia. Y es por eso que a veces había interferencias, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, alguien podría haberse metido en la conversación de otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Estas señales que viajaban de un celular a otro, a veces se cruzaban con otra señal de otro teléfono, ¿ya? Entonces, cuando estaba viajando a por ejemplo, este estaba llamando a pero este se cruzó. Entonces la señal se recepciona aquí. Solía pasar eso, ¿no ve? Con los teléfonos antiguos. Bueno, mayormente con los teléfonos celulares. Entonces, ¿qué han hecho bueno, los científicos, se puede decir, los ingenieros? Bueno, han tratado de evitar eso. Pero hasta ahora los celulares siguen siendo analógicos. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo están funcionando? Bueno, un celular, por ejemplo, tiene un circuito, ¿no? Nuestra voz es digital, digo, analógica. Lo que yo estoy hablando, lo que ustedes me están escuchando, está viajando en forma analógica. No estoy hablando como un robot, ¿no? 1, 1, 0, 0, así, no. Estoy hablando con altos, bajos, más despacio, más rápido. Entonces mi voz es analógica. Entonces, cuando una persona se encuentra hablando con su celular, su voz entra analógicamente al celular. El celular tiene un decodificador, el cual decodifica esa señal y lo vuelve en binario. Entonces, por ejemplo, se puede decir que las señales analógicas, no sé si han visto la función seno, coseno, tangente, ese tipo son, ¿no? Más o menos viajan de esta forma. Pero cuando hablamos de digital, viajan de esta forma. Cuando es una subida quiere decir que es un 1. Cuando es una bajada quiere decir que es un 0. En cambio, en lo analógico, las señales viajan de esta forma, o sea, pero tienen una amplitud, tienen un periodo, una frecuencia. Entonces no es nada, bueno, por el hecho de que sea una tecnología antigua, no es nada fácil, ¿no? Entonces, mi voz viaja en forma analógica, mi celular la recepciona en forma digital. Una vez haciendo eso, mi celular a través de su antena de radiofrecuencia
otra vez lo manda en forma analógica. Llega al celular, el celular recibe esa señal y lo transforma en forma digital. Y si yo quiero escuchar en los parlantes de mi celular, se va a transformar otra vez en forma analógica. Entonces, se preguntarían, ¿no? ¿Por qué estar jugando de esa forma si yo pudiese enviar mi señal analógica de mi voz, enviar por acá y que alguien me escuche directamente? Eh, Eso no podría ser. ¿Por qué? Recuerdan que antes las llamadas internacionales, costaban un ojo de la cara, ¿verdad? Y era por eso. Bueno, esta tecnología era nueva, ¿no? Ellos usaban esto, pero eso ha ido evolucionando. No se podía llamar a una larga distancia cuando solo se trata de señales analógicas, porque en algún momento esa señal que ha salido con mayor fuerza va a ir bajando su potencia y hasta se podría perder. Mientras si es digital no se va a perder porque es unos y ceros. Entonces, de esa forma trabajan, por ejemplo, los celulares, con señal digital y analógica. Entonces, nosotros necesitamos a veces señales analógicas, bueno, voltajes analógicos, señales. En sí, el término de frecuencia se ha escuchado en bastantes lugares, ¿no? Radiofrecuencia, eh, por ejemplo, los televisores antes se comunicaban analógicamente, pero ahora llegó la época de la televisión digital. ¿Y qué pasó? Ya necesitan una mejor antena, necesitan recepcionar buenos canales. En los televisores antiguos no pueden recepcionar, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no tienen un decodificador. Entonces, y bueno, la señal viajaba, ¿no? Pero no llegaba una buena señal. Tenías que mover una antena, ¿no? Con el digital no es así. Bien, si llega la señal, va a salir bien. Si no llega la señal o si llega un poco bajo, no va a salir nada. Así es lo digital. Es lo analógico, si llegaba un poquito por lo menos, se veía, ¿no? Con granizos y toda la tele, pero se veía. Entonces, con eso quiero hacer notar que lo analógico se sigue manejando. Porque en un mundo binario siempre va a existir lo analógico. Entonces, el Arduino no es la excepción. También necesita señales analógicas. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando manejamos un motor, cuando regulamos potencias. Por ejemplo, ¿han visto esos focos que con un potenciómetro o con una perilla, ¿no? Como quieran llamarlo, aumenta su brillo y reduce su brillo, ¿no? Eso no se puede hacer digitalmente. Se necesita algo analógico. Por ejemplo, los automóviles, bueno, algunos ya tienen, ¿no? Su computadora y todo eso. Eso es digital. Pero al momento de trabajar siguen enviando señales analógicas. Y así se puede dar varios ejemplos de cómo se trabaja con señales analógicas. He preparado, ¿dónde está? Aquí está. Un circuito que vamos a verlo. No está llevando un Arduino. Este circuito mayormente bueno, los circuitos se representan de esta forma, de señal analógica. ¿Qué queremos ver? Bueno, si, por ejemplo, al encender un LED, ¿yo qué hacía? Le conectaba 5 voltios y esto valía como si fuera un alto, ¿no ven? Un high,
un 1 también. También valía 1, ¿no ven? 1 o verdadero, ¿no ven? Eso decíamos. Pero si a este mismo LED le ponía voltaje 0, entonces eso equivalía a un 0, ¿no ven? A un bajo, que es low, o a una señal de 0, ¿no ven? 1 o 0. Eso era cuando trabajábamos con binario. A ver, ¿qué más? Ah, verdadero y falso, ¿no ve? Pero si yo le conectara este LED, por ejemplo, 2.5 voltios, entonces ya no sería un alto o sería un bajo o ninguno, porque hemos dicho que los 5 voltios van a ser altos, ¿no ven? Bueno, hasta esto puede ser un 3.3. Uno de los dos puede ser. ¿Ya? A veces trabajan, ¿no? Algunos sensores con 3.3. Entonces puede ser uno, pero si yo pusiera 2.5, el LED va a encender con 2.5 voltios. No va a encender muy alto, tampoco va a estar apagado, pero va a encender un poco. Ahora, si yo le pongo 2.1 voltios, va a reducir su voltaje. Y así sucesivamente. Si yo pongo 1 voltio, aunque no lo veamos, tal vez encienda un poquito, ¿no? Si yo le pongo 4, va a seguir encendiendo, ¿no ven? Entonces lo analógico es jugar con estos voltajes, tener cada uno de estos voltajes. Para ello se ha utilizado lo que es el potenciómetro. No sé si lo han visto alguna vez. Potenciómetro, lo dicen resistencia variable. A ver, otro nombre, ¿qué nombre más le dan? Es este, ¿no ven? Algunos vienen de esta forma, en circuitos ya hechos. También vale. Estos ya son para no estar moviéndolo a cada momento. Estos también son potenciómetros. Los llaman trimmer o hay un nombre más, tenían, no me recuerdo. Pero Trimpods creo que se los llama igual. Es trimpod. Bien. Entonces, eso también. Y estos también varían. Y bueno, varían, ¿no? ¿Y qué varían? Su resistencia. Entonces, bueno, en el internet ponemos potenciómetro, nos va a dar una cantidad fatal de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este potenciómetro? Este famoso potenciómetro. Como su nombre, bueno, algunos lo dicen resistencia variable, varía una resistencia. Nosotros hemos ido trabajando con resistencias pequeñas, ¿no? De 220, no hemos cambiado eso. 220 voltios, 220. Estas resistencias sirven para proteger al circuito de que no sea muy fuerte el voltaje o la corriente, mejor dicho, la corriente eléctrica, y se queme, ¿no ve? Mayormente los aparatos electrónicos no se queman por el voltaje, se queman por la corriente eléctrica. Entonces, las resistencias son lo que lo cuidan. Y esta resistencia se puede aumentar a un grado de que este LED ni siquiera encienda, porque no va a dejar pasar la corriente. Entonces, estos potenciómetros vienen en distintos valores. Vienen en 10K, 100K, 50K, 1 mega, ¿no? Son, bueno, y bueno, depende, ¿no? A ese valor va a variar. Por ejemplo, si compro uno de 10K, de 0, 100 ohmios, 200 ohmios, 500, ¿no? Así sucesivamente, mientras movemos esta perilla, va a ir aumentando la resistencia. Entonces, ¿y cómo podemos medirlo? Bueno, eso es un poco, bueno, no es tan difícil.
aquí este dibujo podemos verlo, ¿no? Uno es BCC y uno es GND, y el del centro es el out. Entonces, este out, ¿qué quiere decir? De ahí se va a variar la resistencia. Entonces, si yo lo conecto esto al positivo y el otro al negativo, ahí lo vamos a agrandar la imagen. Aquí está. Si yo pongo positivo y negativo, y con un tester, por ejemplo, pongo aquí resistencia, ¿no? Y acá para medir, me va a dar un valor. Entonces, y si muevo la perilla, va a ir variando ese valor. Entonces, con ese juego de... vamos a hacer esto. Aquí tengo la simulación de un potenciómetro. También en el Proteus hay. El lunes les voy a enviar un enlace donde pueden descargar el Proteus directamente e instalarlo, ¿ya? Es el Proteus 8.13, creo. Entonces, está bien, es bueno utilizar, bueno, Proteus actuales, ¿no? Porque a veces un programa antiguo no lo saben leer de los actuales, ¿no? Hay problemas en eso. Pero eso lo vamos a ver el lunes, ¿ya? Vamos a empezar a usar luego igual el simulador Proteus. Bueno, acá tengo una resistencia. Esta resistencia yo la puse de 10k ohmios, ¿ya? Entonces es un potenciómetro. Bueno, aquí está con ese nombre. Ustedes lo buscan con poten, ¿no? Porque a veces es muy serio con los acentos. Entonces, si la O no lo pones acá con, con acento, no lo va a encontrar. Ya. Entonces, aquí tengo 3 terminales, como hemos visto, ¿no? Y también, como hemos visto, el del centro es el que me va a variar la resistencia. Voy a colocar, bueno, aquí tengo como, es como un tester, ¿ya? Lo vamos a llevar esto acá. Es como un tester. No sé si conocen los tester. A veces como otro nombre también tiene. Bueno, aquí lo dicen tester, ¿no? Multímetro. Son estos, ¿no? Mayormente varios tienen estos. Otros tienen estos. Entonces, bueno, estos sí son bastante buenos. No necesitas estar, ¿no? Poniendo en un rango, este automáticamente te lo lee. Entonces, con eso se puede medir la resistencia. Bueno, esto es como eso, me va a decir cuánto de resistencia tiene. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner mi circuito, por ejemplo, directamente acá, y cualquier terminal, ya que es uno positivo y el otro es negativo, ¿no? Pero eso puede ser de cualquier lado. Lo voy a ejecutar. Lo voy a poner esto en resistencia. Ahorita está en 0. Miren, cuando muevo la perilla, varía la resistencia hasta 10k. Entonces, ¿para qué quiero yo este potenciómetro? Para que me dé, bueno, distintos voltajes. Hemos dicho, ¿no? Vamos a jugar con los voltajes. Ya no vamos a manejar solo 5 o 0, sino vamos a manejar 4, 2.5, 2.1, 1. Entonces, miren, vamos a poner este potenciómetro acá. Mi LED ya está conectado, el cátodo a tierra, y el ánodo lo voy a conectar a un pin de estos. Vamos a conectarlo acá, ¿no? Ahora este lo vamos a conectar al positivo. Entonces, es como un circuito, ¿no? Es como una resistencia. En sí ni este ya no le pondría, pero van a ver, se va a quemar a la primera. Vamos a sacarle ese. Le vamos a poner de aquí a aquí. Lo vamos a ejecutar. Ya.
mi positivo no está puenteado, ¿eh? Aquí está mi positivo. Entonces lo vamos a jalar de aquí un cablecito. Lo voy a detener. Ahora sí. Positivo. Vamos a poner rojo. Ahora sí. El LED ya no funciona. No, todavía no. Perdón. Este tiene que ir, bueno, al positivo o al negativo, ¿no? Estos dos pines. Y el del centro es el que me varía la resistencia, por si acaso. Ahora sí. Lo vamos a cambiar esto un poquito más acá, ¿no? Cambiaremos de color naranja, que sea, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Como acá lo hemos visto. Uno es positivo y el otro es negativo. Y este es el que me va a variar la resistencia, el del centro. Eso es lo que estoy haciendo. Positivo, negativo y el del centro, ¿no? Miren. Ahí. Ahora sí. Miren, voy subiendo y el LED va aumentando su brillo. Pero va a llegar a un punto donde se va a quemar. Y se quemó. ¿No ven? ¿Por qué? Porque aquí mi resistencia es 0. ¿Cómo puedo saber eso? Vamos a conectar otra vez el multímetro. Vamos a colocar esto acá. Y esto, bueno, puedo ponerle al positivo o al negativo. Es indiferente. Vamos a ponerle al negativo. Esto le pondremos un positivo. Lo ponemos. Bueno, hay varios colores, ¿no? Le ponemos un morado. Ahora sí. Vamos a poner en resistencia. Ahora sí. Uy, está habiendo un problema aquí, ¿no? Error me está diciendo. Ya, a ver. Mejor lo desconectaremos. Todavía no vamos a medirlo. Vamos a ejecutar. Entonces, pero lo que yo quiero que vean es cómo el LED se quema, ¿no? Está en 0, entonces como que si le estuviese poniendo la batería directo. Aquí está aumentando ya la resistencia. Aquí debe ser, ahorita lo vamos a ver, pero aumenta hasta que llega a 10K y no deja pasar, ¿no ven? Entonces el voltaje está variando. Esto mejor lo vamos a conectar en el voltaje. Vamos a colocar ahí. Y esto vamos a colocarlo acá. Ahora sí. Bueno, no. Aquí estamos bien. Vamos a poner en voltaje. Para medir el voltaje, por si acaso, tenemos que hacerlo en paralelo, ¿ya? Entonces lo vamos a poner acá y acá. Entonces, por ejemplo, aquí me está dando voltaje. Y aquí, miren, va aumentando, ¿no? Y con 7 voltios ya se quema el LED. Entonces, con 2, miren, todavía sigue, ¿no? Este negativo aparece porque lo puse al revés, ¿ya? Si lo cambiamos, va a aparecer positivo. Solo es esto.
Ahora sí. Entonces, miren, varía el voltaje. ¿Ya? Mientras más resistencia haya, menor es el voltaje. Porque 900 milivoltios es esto. 1 voltio, 2 voltios, 7 voltios, 1.8, ¿no? Está variando el voltaje. ¿Ya? Y si llego al tope, 7 voltios me está dando. Entonces se quema el LED. ¿Yo qué quiero llegar a esto? ¿O para qué estoy haciendo esto? Bueno, los sensores analógicos mayormente nos mandan voltajes. Si yo quiero, por ejemplo, como les decía, ¿no? Medir con un sensor de gas, no te van a dar algo binario, o sea, no te va a dar 1 o 0. Con el sensor de movimiento sí se podía, ¿no? Si había una persona, ok. Si no había, no mandas. Solo era eso. Pero cuando son sensores, por ejemplo, de temperatura, no vas a decir, ¿hace calor o no? ¿No ve? Va a haber un nivel medio, intermedio, un nivel muy alto. Lo mismo con la humedad, con sensores de gas, humedad, eh, sensores de vapor. Entonces varía eso. Entonces un sensor pero se comporta de esta forma. Digamos, si hay mayor temperatura, esto va a subir. Si hay menor, va a bajar. Entonces, ¿qué les parece si le colocamos aquí un Arduino? Vamos a llamar al Arduino. Y este Arduino le vamos a colocar esta entrada analógica que es del LED. ¿En dónde lo vamos a colocar? Bueno, esto vamos a desconectarlo. Mucho cable si no va a ser. Este es el que varía, ¿no? Es su resistencia. El que está encendiendo a mi LED. Entonces, ese lo voy a conectar a este pin. Ahí. Bueno, lo pondremos más arriba, ¿no? Acá. Esta batería lo voy a sacar y lo voy a alimentar con el Arduino. ¿Se podría alimentar con una batería más? Si se puede, ¿no? Bueno, haremos eso, si no. Lo alimentaremos con la batería más y con el Arduino. Van a ver qué pasa. Entonces, esto está así. Cuando tienen una batería externa y un Arduino, ya no necesitan al 5 voltios. Pero tiene que haber alguna conexión. Entonces, lo que es GND, o bien conocido como tierra, lo conectan junto con esta tierra. No va a pasar nada, no se va a quemar. Por más que que tengas tu fuente de voltaje de 12 voltios, de 15 voltios y tu Arduino solo sea de 5, no se va a quemar porque solo estás compartiendo tierras. Y va a funcionar de la misma manera. A ver, entonces ya lo tengo. Tengo que leer lo que me está mandando este potenciómetro. Entonces vamos a crear un código. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Entonces, para empezar a hacer este código, ¿qué necesitamos? Necesitamos declarar pines, ¿no? Entonces, este pin, que es el pin A, yo lo voy a declarar como entrada. Entonces, vamos a hacer eso. Acá, a ver, lo voy a acercar un poco. Ahora sí. Pin mode, como siempre, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Declarar si es entrada o salida. El modo del pin.
es entrada. ¿Por qué? Porque el potenciómetro me está mandando pequeños voltajes, ¿no ven? Entonces, este es el A0, no es ningún número. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Como dice, ¿no? A0. Y le voy a decir que es una entrada. Con mayúsculas siempre. Input. De esta forma. Entonces, ya le estoy diciendo que esta entrada, esto va a ser una entrada. Una vez haciendo eso, ¿qué puedo hacer? A ver, quiero ver cuánto me está mandando, ¿no? Voy a llamar al monitor serial. Quiero verlo acá. Entonces, vamos a activar eso. ¿Y cómo era? Era serial, ¿no? Serial. Con S mayúscula. Punto begin. Y luego establecíamos una ruta de comunicación que es 9600. Y con eso ya podemos ver, bueno, aquí en el monitor serie. Entonces, aquí en el void loop, este es el que trabaja, ¿no? Entonces le vamos a decir que lea el analógico. Miren, cuando decíamos que lea un pulsador, el pulsador que me marcaba 1 o 0, ¿no ven? Marcaba 1 o 0, pulsaba o no lo pulsaba. Cuando es un analógico, ya no es algo digital, entonces no podemos poner digital write, ¿no ven? No se puede. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner analog, ¿cómo es? Analog, bueno, no era write, era read, ¿no? Para leer. Write es para escribir. De esta forma. Entonces, de esta forma, y le tenemos que indicar qué pin. Poníamos el número, ¿no ve? 13, 12, pero ahora es un analógico. Entonces le ponemos el A0. Esto lo vamos a guardar en una variable. Lo vamos a poner esta variable que se llame lectura. ¿Qué les parece? Entonces, miren, hay que declarar esta variable, ¿no ve? Lo vamos a declarar ahí arriba. Que sea, hay aquí algo importante. No pueden ser números enteros, ¿no ven? ¿Por qué hemos dicho? Porque está leyendo decimales. Entonces, ahora sí vamos a usar lo que es float. Y esto lo hemos visto, ¿no ven? Entonces vamos a decir float es igual a lectura. Y que comience de un valor, que sea 0. Entonces, lectura se va a almacenar, ¿no? Y luego, ¿qué le digo? Bueno, quiero verlo por este monitor, ¿no ve? Entonces le vamos a poner println. Algo más me falta aquí. Era ¿qué era? Serial, ¿no? Serial.println. Así era. Ahora, aquí, ¿qué le ponemos? La variable que queremos mostrar. Lectura. Lo vamos a ejecutar. Recuerden que el loop constantemente está girando, ¿no? Entonces cada momento está leyendo esto. No solo una vez y termina, sino cada instante. Y está funcionando. Vamos a ver mi monitor serial. Me está llegando 295. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a variar esto. Ahí. Ahora sí. Miren, he variado y también se ha variado. 1023. De este número 1023 no se van a olvidar. Ahora, en un instante vamos a ver por qué aparece ese 1023. Pero podemos jugar y miren, ¿qué me está mandando? Los valores de la resistencia. Entonces, un sensor analógico trabaja de esta forma. Estos son los datos, ¿ya? Este potenciómetro puede ser como cualquier sensor analógico.
Los sensores analógicos envían variaciones de voltaje, o sea, variaciones de resistencia, como este. Entonces, si lo aumento hasta un máximo, que se queme el LED, ¿no? Puedo reducirlo. Está encendido el LED. El LED sigue encendido con una resistencia de, bueno, más o menos una resistencia de 400, ¿no? Se puede entender. Pero en un momento vamos a ver que eso no son ohmios, sino son milivolts. ¿Ya? Pero eso que yo quiero que se quede claro, que un potenciómetro funciona como un sensor analógico. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el código? Estamos declarando salida, estamos declarando una comunicación, y en este void loop que empieza a girar constantemente, ¿no? Leemos lectura, analógico, que me está leyendo lo que el sensor me está enviando, ¿no? Entonces varío esto, eso se escribe aquí, lectura, y eso me está mostrando. Ahora, si yo quisiera que me manden voltaje, ¿qué puedo hacer? Miren que este 1023 es lo máximo que puede enviar. Entonces, cuando se maneja conversiones, hay una fórmula que es voltaje. A ver cómo era esta fórmula. Voltaje por el valor que estamos leyendo, lectura, ¿no? No, ya, voltaje es igual a lectura por el voltaje que estamos manejando. Nosotros estamos manejando 5 voltios, ¿no ven? Por 5. Todo esto dividido entre el máximo, que es 1023. Eso es la lectura. ¿Ya? De cualquier sensor. Claro, ahora si vos estás trabajando con 10 voltios, no te haces problema y usas 10 voltios. Si usas 3.3, también. Pero mayormente siempre se trabaja con 5, ¿no? Como es Arduino. Lectura, ¿qué va a ser? Va a ser este valor. Y este valor es esta variable, ¿no? Entonces, a ver, lo copiamos. Vamos a declarar una variable. Esta variable que sea igual a un flotante, float, que se llame voltaje, que comience en 0. Entonces, antes de mostrar acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner esa conversión, esta conversión. Entonces lo he copiado, control C, control V. No quiere copiar. Ya, vamos a anotarlo. Voltaje es igual a ¿qué? Entre paréntesis voy a ponerlo, lectura por 5 voltios dividido entre 1023. Y aquí ya no vamos a mostrar lectura. ¿Qué vamos a mostrar? Voltaje. Iniciar sesión. Miren, está al máximo. ¿Qué está pasando? La resistencia está en 0. Ahora sí puedo ver que me está llegando 5 voltios. Pero ¿por qué 5 voltios? Porque ese es mi máximo que yo le he establecido, ¿no ven? Pero miren, mi batería es de 9. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambio a 9. Ahora sí, mi máximo es 9 voltios. Si varío esto, estoy variando el voltaje. Entonces mi LED, miren, en el máximo se apaga. ¿Por qué? Porque le está llegando 0.65 voltios. A ver, vamos a ver, desde qué voltaje el LED se había sabido encender. Ahí, ¿no?
No sé si lo ven. Había sido de este 3 punto, bueno, de este 3 debe ser. Ay, un poco molesto esto. Ahora sí. ¿No? Por ejemplo, en 3.27 el LED ya está empezando a encender. Y en 3.33 el LED ya está casi encendido. A ver, vamos a ver, en 3.4 el LED ya está. En 3.50, 3.5, ¿no? Y el LED ya está encendido. Entonces, esto es una resistencia variable, ¿no? Si aumento, va a pasar poco voltaje, pero la resistencia es mayor. Si reduzco la resistencia, va a pasar mayor voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí un sensor, vamos a detener la simulación, un sensor de temperatura, lo que vamos a manejar en un instante, es el TMP36. Este, por ejemplo, es un sensor de temperatura. Este sensor mayormente es usado en alarmas de incendio, ¿ya? ¿Por qué? Porque aguanta un buen calor, aguanta, sí, calor se podría decir, y bastante, hasta fuego. Claro, no durante una hora, porque igual todo se derrite, pero aguanta, a comparación de otros sensores que son para el ambiente, mientras este es más dedicado para alarmas contra incendios. Entonces, vamos a ver qué pines tiene. Miren, nos acercamos acá. ¿Qué me dice? Tierra, potencia, o sea, positivo, ¿no? Y Vout, salida. Yo conecto esto a positivo, esto a positivo, esto a negativo, y esto a un potenciómetro, puede ser. Bueno, como un potenciómetro. Miren, voy a reemplazar. Ahí está conectado. Ahí lo vamos a eliminar. Y lo vamos a poner este. ¿Qué les parece? Entonces, tierra lo vamos a poner como estaba. Tierra. Positivo. Bueno, aquí también hay. Aquí nos lo conectaremos. Positivo. Este le cambiaremos color rojo. ¿Qué creen que aparezca? Vamos a ver. Iniciar simulación. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha colgado. Uy, no quiere. A ver. Ahora sí. Miren qué ha pasado. Es mucho voltaje, me está diciendo. Es mucho voltaje, 9 voltios. ¿Qué está pasando aquí? El voltaje de los pines de corriente de 9 voltios, mientras el máximo es de 5.5 voltios. Hemos hecho quemar nuestro sensor. Entonces, antes de conectar un sensor, siempre averigüen, ¿ya? TMP36. Pongo acá. Lo más recomendable es buscar el datashield, pero a veces, bueno, ni a mí no me gusta buscar porque es en inglés, es un poco molesto, ¿no? Tiene bastante datos que a veces a muchos no nos interesa, solo queremos saber con cuánto de voltaje trabaja y nada más. A ver, vamos a entrar a otra página. Entonces, averigüen, pero siempre antes de conectar un sensor. En el internet está de cada sensor. Solo tienen que ver, ¿no? Su código de ahí, hasta de un transistor, resistencia, el código de colores o capacitor. Pónganlo en internet y les va a aparecer. Bueno, aquí yo lo encontré. ¿Qué me dice? A ver, TMP es un sensor de temperatura, ya todo ello. Se puede calibrar en grados Celsius.
no requiere ninguna calibración externa para proporcionar una precisión típica de 1 por encima del rango de temperatura, ¿ya? Este sensor es muy fácil de usar, esto ya nos está diciendo aquí. Basta conectarlo a tierra y a un voltaje de 2.7 a 5 voltios. Ok. Aquí mismo nos dice, ¿no? Entrada, factor de escala, 10 milivoltios. Este factor de escala no se van a olvidar. Un factor de escala quiere decir que cada, por ejemplo, este es un sensor de temperatura, ¿no? Cada grado me envía 10 milivoltios. ¿Ya? Aquí mismo lo dice, ¿no? 10 milivoltios por grados Celsius. Cada grado, por ejemplo, aumenta un grado, se está aumentando 10 milivoltios. Entonces, con esa información nos podemos dar cuenta, si conectamos de esta forma, se quemó, ¿no? ¿Por qué? Porque mi batería es de 5 voltios. Entonces, voy a desconectar esto. Y voy a alimentarlo con mi Arduino, nada más, ¿no? Porque el Arduino me proporciona los 5 voltios. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. A ver, se está ejecutando. Vamos a ver el código. Miren el monitor serie. Ahorita está 1.35 voltios. Voltios me está mostrando, por si acaso. ¿Por qué? Porque yo le puse esta fórmula, ¿no? Aquí tengo que modificar algo. A ver, si me están entendiendo, ¿qué tengo que modificar aquí? ¿Alguien se dio cuenta? A ver, o en los comentarios en el chat, alguien se animó. A ver, ¿qué tengo que comentar? Cambiar acá. ¿Ven? Este es el voltaje que estamos usando. ¿Ya? El voltaje. Entonces yo estaba trabajando con 9, ¿no? ¿Por qué? Porque mi batería era de 9. Ahora que es de mi Arduino, mi Arduino me da 5 voltios. Entonces eso voy a cambiar. Inicio simulación. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, empezó a variar, ¿no? Está diciendo que me estamos llegando 0.75 milivoltios. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita está en 25 grados. Lo vamos a traer acá. No se nota muy bien. Lo vamos a acercar un poco más. Aquí lo ponemos. Uy, no espero que se note. Éxitos, ¿no? Aquí. 25 dice. Entonces mi código, si aumento los grados, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el voltaje. $125, ya está incendiando el lugar, ¿no? Algo común sería un grado, ¿no? Un grado. 20, ¿no? Entonces, con estos datos ya se puede trabajar. Pero también podemos convertirlo a grados Celsius. Y esta es una fórmula que se usa para este sensor, ¿no? El TMP. Y esta fórmula es así. Temperatura. Bueno, aquí lo vamos a anotar. Temperatura es igual a ¿qué? Es igual al voltaje que yo tengo, voltaje menos 0.5 por 100. Esta es la fórmula de ese sensor.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? El voltaje ya lo tenemos, ¿no? Bueno, aquí es un poco de matemáticas, ¿no? Si tenemos aquí, eso reemplazar acá, luego, ¿no? Para entenderlo un poco. Entonces, ese voltaje, por ejemplo, aquí ya lo tenemos. Es 0.71. Ese 0.71 va a estar acá, menos 0.5 por 100. Y eso me va a dar la temperatura en grados Celsius. Vamos a hacerlo. Primero vamos a declarar un flotante igual. Float. Y aquí le vamos a decir temperatura. Temperatura. De esta forma. Entonces, temperatura ya lo tenemos así, acá. Vamos a ponerlo aquí. Temperatura es igual a ¿qué? Es igual al voltaje. Voltaje menos 0.5 por 100. Punto y coma. Ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a ver monitor serie. Se está actualizando. Ah, ya. No hemos cambiado el monitor. Eso. ¿No ven? Serial. Gracias. Vamos a cambiar eso, ¿no ven? Porque miren, serial print que me está diciendo voltaje. Entonces ya no queremos ver voltaje, queremos ver temperatura. Vamos a cambiar esto. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. Monitor serie. Aquí está. Me dice que me está llegando 24.78. Vamos a acercarnos aquí al sensor. Y vamos a ver si es eso. Miren, me está llegando 25. Espero se note. Aquí hay un 25. Y aquí es 24.78. ¿Qué nos decía en lo que hemos investigado? Bueno, no era acá. Precisión de más menos 2 grados Celsius. O sea, puede variar entre 2 grados Celsius. Si aquí me está dando 25, puede variar de 25, 26, 25 y 26, ¿no? Hasta 26. De ahí no debe pasar. Y a lo negativo igual. Si es 25, hasta 23, ¿no? 23 y 25 puede usar. Entonces, eso me quiere decir. Entonces, ahorita ya está calculando los grados Celsius. Entonces, esta fórmula en sí lo sacan de la hoja de datos técnica de este sensor. Cuando lo buscamos en internet, se puede encontrar, hay que buscarlos, ¿no? Pero mayormente es un poco complicado encontrarlo. Del LM es similar, LM35, ¿no? Hay un sensor, es similar. A veces, ¿cómo les digo esto? Se crean librerías, ¿ya? Vamos a usar algunas librerías más adelante. Y esas librerías ya vienen todo esto. Sí, una librería es un código ya hecho, que nosotros vamos a reutilizar ese código. Entonces ya no es a veces necesario estar usando, ¿no?, tantos cálculos. Simplemente pones el dato y ya va a funcionar. Para eso sirven las librerías. Este simulador tiene librerías. Bueno, no muchos, por eso como les digo, entonces vamos a usar el Proteus, ¿no? Pero había tenido hasta esto. A ver, hay que revisarlo bien. Esto no lo he visto, pero ya lo había tenido. Pero para eso sirve una librería. Entonces, a veces ya no es, bueno, no, ¿cómo les digo? Ya no es necesario hacer tantos cálculos, ¿no? Porque alguien ya lo ha hecho por nosotros. Vamos a iniciar simulación. Ahí, ¿cómo me salgo de aquí? Código. ¿Qué pasó?
Ahora sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con un sensor que detecta el calor a grandes temperaturas? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿no ven? Hay otros sensores que calculan, no es que no, pero algunos son más sensibles. Hay el DTH, ¿no ven? A ver, vamos a buscar DTH 11 sensor, por ejemplo. Este es otro sensor que calcula, pero este es ya más digital, se podría decir. No son tan adecuados, digamos, para hacer una alarma de incendios, porque a la primera llama de fuego esto se derrite, ¿no? Al instante. Este sensor hace una buena lucha ante el fuego, ¿no? Aguanta. Y pueden ver, le ponen un encendedor, a veces así hacen la prueba, ¿no? Un encendedor y lo están quemando un poquito, ¿no? Para ver si está aumentando o bajando su temperatura. Pero bueno, no es recomendable, ¿no? Fregar tu sensor solo para emergencias, cuando hagas ya, ¿no? Un medidor de una alarma contra incendios. Y eso haremos, ¿no? Haremos una alarma contra incendios, ya que tenemos la conexión. A ver, quitaremos esto, vamos a quitar ese LED. Este que está ahí, tal vez vamos a querer medir algo. Vamos a hacer un puentecito aquí. Ya está, positivos y negativos. Entonces, estos lo vamos a subir aquí arriba, ¿no? Que sea negativo y el otro que sea positivo. Ahora sí. Ya, sigue va a estar conectado a este. También podemos usar estos, ¿no? Ya. Vamos a poner una bocina, se puede decir, sí, ¿no? Bocina. No, ¿cómo se llamaba? A ver, a ver. Piezo puede ser. A ver, vamos a buscar ya. Aquí. Seguidor de tono. ¿Qué será esto? El nombre, ¿no? ¿Qué se llama? Piezo se llama. Entonces vamos a poner eso. Aquí está. Este piezo no tiene polaridad. Tiene polaridad, entonces no es como creo que los parlantes igual tienen, ¿no? Bueno, en sí sería más recomendable ponerlo en una alarma. ¿Ya? Ahí. Me está jugando esto. Ahora sí. Esto lo pondremos acá. ¿Qué les parece? El negativo lo vamos a conectar aquí mismo. Y el positivo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar nuestro Arduino. Entonces vamos a necesitar una salida digital, ¿no ve? Yo lo voy a conectar al 9. Entonces esa es la salida de mi Arduino, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ya. Yo quiero activar esta bocina cuando pase los 30 grados. ¿Qué les parece?
Entonces, cuando haya más de 30 grados, que se encienda la alarma. En este momento solo está leyendo, ¿no ve? Entonces, realmente ya es bastante sencillo. Van a ver. No es nada complicado. La temperatura ya me estaba dando en qué. A ver, lo podemos volver y todo a medir. Ya, números me está dando. No, pero ya estos números yo los tengo que interpretar como grados. Entonces, puedo decir así. If, dos paréntesis, y aquí le vamos a poner ¿qué? Le vamos a decir temperatura es mayor a 30, de esta forma, estamos preguntando, ¿no? Este es mayor, entonces estamos diciendo temperatura es mayor a 30, entonces por llaves va a tener alguna respuesta, ¿no? Aquí dentro, también va a tener su lado por falso. Y aquí también, ¿no? Llave y llave. Aquí está. Entonces, ya. Con esto va a preguntar, ¿no? Temperatura es mayor a 30. Si es así, el código de aquí se va a ejecutar. Si no es así, este código se va a ejecutar. Entonces, ¿qué le puedo poner? A ver, ¿qué le pongo? Creo que enciende este. Ok. Entonces, es el pin 9. Tengo que declarar ese pin 9 como salida, ¿no? Porque va a salir un voltaje. Entonces le pongo acá pin mode de esta forma y le vamos a decir ya el 9 le pondremos, ¿no? El 9 es una salida, output, de esta forma, ya. Entonces acá también vamos a ver algo algo que se usa de vez en cuando, que son los tonos, ya. Vamos a buscar la documentación tone en Arduino. La página no está en la página web. Aquí está. La página de Arduino nos va a describir esto. Tone. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Bueno, ahorita les voy a explicar qué es este tone. Es cuando usamos este tipo de parlantitos, ¿ya? A veces, si no quieren usar esto, pueden poner, ¿no?, a un relé y activar una alarma, un timbre, ¿no?, de 220 voltios. Como lo hicimos anterior con el foco, también se puede, ¿no? Estos dos pines van a activar el relé y el timbre, por ejemplo, va a sonar. Ahora, como estamos trabajando con un parlantito pequeño, en sí se llama piezo, a veces lo llaman, ¿qué se llama este? Tiene un nombre. Buffer. ¿No ve? Buffer. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa esta parte. ¿Qué me dice? Bueno, está todo en inglés, pero bueno, esta es una librería para enviar tonos de frecuencia, ¿ya? Entonces, yo, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar lo que dice tone, ahí le voy a poner el pin que voy a utilizar. El pin que voy a utilizar. En qué frecuencia quiero que esté. Y qué tiempo quiero que dure. También se puede usar este sin tiempo, ¿no? Entonces, podemos usar este. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si temperatura es mayor a 30, ¿qué quiero que haga? Voy a copiar ese código. Quiero que haya un tono. ¿Tono en qué pin? En el pin 9, ¿no ve?
¿A qué frecuencia? Esto lo voy a poner, por ejemplo, a 10. Nada más. Por falso, también le puedo decir que mande un tono, pero un tono que sea 0, para que no mande nada. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo. ¿Cuánto me ha mandado por el monitor? 25. No debería, ¿no ven? A ver, vamos a eliminar esto, por si acaso. A ver, a ver. ¿Por qué se está activando? Dispositivo. Ya, estamos bien. A ver, vamos a ver. Es muy mal lo que hice. ¿Por qué? Porque aquí en la frecuencia 0 igual está mandando un tono. Entonces vamos a poner que el pin que envíe por el pin 9 es 0, nada más. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Con digital write, ¿no? Escribir digitalmente. Digital write. Y aquí le poníamos el pin 9 en bajo, lo vamos a poner. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. Eso. Miren, me está enviando 24, ¿no ven? ¿Qué pasa? Lo voy a subir la temperatura. Paso a 30. Lo voy a detener. Ahora hay otro problema, ¿no ven? ¿Qué pasa? No reconoce hasta ahí. Los tonos. Entonces, tengo que ver cómo parar ese tono. Ya sé. Aquí hay algo más. Bueno, no nos explica aquí. Pero hay esto. Y lo vamos a poner. ¿Dónde está? Acá. Le vamos a poner este código que es no tone. No tone. Le vamos a decir en el pin 9. Ejecutamos. No me reconoce. A ver. Ah, ya. Aquí mismo creo que me está diciendo una alternativa. A ver. ¿Miren? Una alternativa no tone. La T mayúscula me está diciendo. Vamos a ponerle eso. Ahora sí. Entonces, vamos a ver nuestro monitor serial. Volvemos. Está en 3 ahorita. Vamos a aumentar la temperatura. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se para. ¿Qué está pasando? Aumento la temperatura, pasa del 30 grados, se apaga.
Y ahora por este notone, ¿no? Y esto ya depende de ustedes, solo pueden enviar un digital, ¿no? Aquí en alto y aquí en bajo para que, no sé, encienda un LED o, bueno, conecte una alarma, ¿no? Con un relé, como hicimos en la anterior. O, bueno, puede haber distintas opciones. ¿Alguna duda de este ejercicio? No hay dudas. Como les repito, ¿no? Siempre traten de replicar el ejercicio, traten de hacerlo ustedes. Perdón, lo del miércoles se me fue y no pude enviarles a tiempo. Hoy sí les voy a enviar este circuito. Traten de hacerlo, pero así nomás se practica. Y bueno, vamos a seguir viendo, pero este tipo de sensores. En sí, este mundo de los analógicos, comentarles que hay más sensores analógicos que digitales, por si acaso. Entonces, hay que tratar de dominarlos. Pero traten de entender, ¿no? Que hemos convertido el voltaje en voltaje, la resistencia que nos enviaba. Y ese voltaje lo hemos convertido a un valor de temperatura. Hemos mostrado. Y esa temperatura lo hemos variado, ¿no? Ahora, si yo no quería que se active en 30 grados Celsius, centígrados, ¿en cuánto puedo ponerle? En 20, en 10, ¿no? El primer... O imagínense, igual puede funcionar con un ventilador. Aquí conecta, ¿no? El ventilador va a empezar a girar. Va a bajar, se va a parar. Entonces, hay que imaginarse, ¿no? Hay que imaginarlo cómo va a funcionar. Ya tenemos la base. Luego es ya nosotros mismos implementarlo, ¿no? Esto quería comentarles. Han visto, ¿no? En las noticias, un joven ha hecho ¿cómo se llama esto? Un brazo robótico, pero ya que se movía con el músculo, ¿no? ¿Cómo es? Con señales del músculo. Algo así, a ver, vamos a buscar. Recién nomás lo he visto. Y bueno, no está aquí. No sé si lo han visto. Pero es muy distinto a los brazos robóticos que lo han hecho. ¿Y es por qué? Porque de ese sensor está llegando señales al Arduino. O sea, es un sensor pero ya no es un sensor de temperatura, ¿no? Es un sensor de movimiento, entonces de pulsos. Y esos pulsos, bueno, hay que saber calibrar esos pulsos, saber cómo lo reconoce el Arduino. Una vez que lo reconoce el Arduino, vos preguntas, ¿está llegando ese pulso? Sí, si es así, mueves unos motores y cierras el brazo. Entonces, no es cosa del otro mundo, pero sí es un poco complicado, hay que estudiarlo mucho. Ese joven, yo me imagino que se ha dedicado a eso. Pero una vez sabiendo esto, van a ver que lo van a entender, ¿no? Se entiende cómo lo hacen ese tipo de proyectos o otros tipos, ¿no? Se entiende ya cómo se trabaja. Entonces, bueno, con eso quedaríamos esta clase y nos veríamos el día lunes. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao.